Señor les bendiga con abundancia, amados hermanos. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. La Iglesia Sublime Gracia. Bien, hoy damos continuidad a la enseñanza que iniciamos la semana pasada en torno a lo que es el concepto de misericordia, de compasión también lo podemos llamar así, la expresión de lo que son las entrañas. El ser humano es un ser tricotómico que se compone de espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma nosotros tenemos sentimientos, afectos, emociones que van a ser impactados por circunstancias externas o circunstancias internas en el corazón. Hemos hablado de la palabra Gesed y otras más en hebreo. La palabra Gesed es la que más aparece en el Antiguo Testamento para designarse como, para traducirse como misericordia. Y en el Nuevo Testamento es eleos. Eleos es la palabra usada en griego para misericordia. Y eleos se puede entender también como amor en acción. Bien, después de ver varios conceptos para misericordia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, tanto en hebreo como en griego, veamos hoy 7 principios de compasión, de misericordia, que muestra nuestro amado Señor Jesucristo por el pueblo, por la gente, y que de manera directa también es una expresión de compasión, de misericordia hacia nosotros. La descripción que nos dan los evangelios en torno a estas expresiones de compasión y de misericordia las podemos aplicar a nuestra vida particular, a nuestra vida familiar, nuestra vida de iglesia, de manera directa también. En primer lugar, vamos a encontrar en Mateo 9, Mateo capítulo 9, verso 36, esta expresión de misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice ahí en el capítulo 9, verso 36 al 38. Y viendo las gentes, tuvo compasión. Esa palabra compasión es misericordia. Dice, tuvo compasión de ellas, de las gentes, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí lo primero que vemos es la visión del pastor contrastada con la miopía de las ovejas. Es indiscutible que no estamos hablando de una miopía directa, de una miopía física en los ojos de las gentes, sino estamos hablando de lo que es la miopía espiritual, una manera de ver limitada, muy limitada en los sentidos del alma. En el alma nosotros tenemos 5 diferentes sentidos: imaginación, memoria, eh, memoria, conciencia, razón y eh, me falta uno. Es, vamos a verlo, es memoria, imaginación, eh, ok, afectos. Gracias. Los afectos y la imaginación, la memoria, la conciencia, el raciocinio, son elementos propios del alma. Y esos elementos del alma llegan a estar limitados cuando nosotros no tenemos un guía, no tenemos a alguien que nos ayude a caminar en la manera en que Dios quiere que caminemos. Y esto es lo que Dios percibe a través de Jesucristo. El Señor Jesucristo puede percibir la miopía de la gente en el sentido de caminar como ovejas sin pastor. La perspectiva del pastorado nos la da toda la Biblia, y solo por citar 3 textos bíblicos de manera muy rápida y puntual. En el Salmo 23, verso 1, va a decir el salmista David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiero corroborar que es de David porque luego a veces doy traspiés. Pero ahí en el Salmo 23
El inicio del Salmo dice, Jehová es mi pastor. El Padre Celestial es nuestro pastor. Y agrega, nada me faltará. Todo el poema del Salmo 23 es una descripción de lo que puede hacer el Señor como pastor nuestro, nuestro Padre Celestial. Pero luego encontramos en el profeta Isaías que el Espíritu Santo los pastoreó. Dice en Isaías capítulo 63, allá en el verso 11 hasta el 13, hasta el 14, pero acordóse de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que los hizo subir de la mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Espíritu Santo? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que rompió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Aquí es el Espíritu Santo quien pastorea a Israel. En el Salmo 23 es el Padre Celestial, es Jehová nuestro Señor. Pero también en Juan, en el capítulo 10, va a decir de manera puntual el Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y esto conjuga el pastorado en una manera divina. Ahí en Juan capítulo 10, el verso 11, yo soy el buen pastor. De manera tal que las tres personas de la divinidad no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas manifiesto, y las tres personas están completamente involucradas en el pastoreo de su iglesia, en el pastoreo de su pueblo. Y aquí en este punto número 1, cuando el Señor ve a las personas, las gentes que le han seguido, las ve esparcidas, dice que las ve como ovejas que no tienen pastor. La ilustración es interesante porque precisamente el Señor no ve a su pueblo como una manada de lobos o de leones o una manada de, qué sé yo, cualquier otro tipo de animal. Lo que ve el Señor de una manera alegórica, de una manera metafórica, es las gentes esparcidas como ovejas carentes de pastor. Y lo que hace aquí el Señor es apacentar la grey de Dios, que es uno de los principios del pastorado. El Señor nos enseña cómo debe ejercerse el pastorado, porque considera a la gente limitada en cuanto a visión espiritual. Veamos, ya vimos Isaías 63 del 1 al 14 y también el Salmo 23:1. Veamos en Juan capítulo 10, ahora en el verso 14, ya lo vimos seguramente también. Yo soy el buen pastor, pero aquí cambia el discurso. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Cristo conoce quiénes son ovejas de su rebaño. Y en Primera de Pedro, vamos a ver en el capítulo 5, del 1 al 4, dice el apóstol Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey.
Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y aquí ya empezamos a definir la naturaleza del pastorado de nuestro Dios a través de Jesucristo. En primer lugar, Él es el buen pastor. En el Salmo 23:1, el Señor es nuestro pastor. En Isaías, el Espíritu Santo nos pastorea. Y aquí Cristo es el buen pastor, pero también aquí, además de ser el buen pastor, Él es el príncipe de los pastores. Y este mensaje también podría llegar y debería llegar primordialmente a ministros de Dios que funcionan en el pastorado, ministros de Dios que hacen labor pastoral, porque nosotros vamos a dar cuentas delante del príncipe de los pastores, Cristo Jesús. Vamos a dar cuentas como pastores. No es nada sencillo el pastorado. Nosotros debemos tener cuidado de la grey de Dios. Los ejemplos, los consejos que nos da el apóstol Pedro son muy elocuentes. Dice ahí que apacentemos la grey de Dios. Apacentar es cuidar, es alimentar. Eso es lo que debemos hacer los pastores. Que tengamos cuidado de la grey de Dios. No solo darles alimento, no solo pastorearlos, sino tener cuidado de ellos. Cuando hay muestras de enfermedades espirituales, cuando uno ve el decaimiento en los ojos de las ovejas, cuando uno ve que algo no está funcionando bien, el pastor debiera preocuparse y debiera ver por ellas. Dice también, además de apacentar y de cuidar de ellas, dice, lo debemos hacer de un ánimo voluntario y no por ganancias deshonestas. También debemos tener cuidado de las ovejas siendo un ejemplo y no abusar, diríamos, de la posición pastoral, no tomando señorío sobre ellas. Encontramos aquí diferentes consejos pastorales para que el ministro de Dios se conduzca correctamente respecto de las ovejas del Señor. Debemos entonces, en primer lugar, apacentar la grey de Dios. Es el punto número 1, todavía estamos ahí. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2, verso 25. En el 2:25 dice el apóstol Pedro, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y aquí Cristo es presentado como el pastor y obispo. El líder, el verdadero líder de la iglesia es Jesucristo. Y la iglesia está siendo administrada por el auténtico vicario de Cristo que se llama Espíritu Santo. Fuera de ahí, todo lo demás son fábulas. En Hebreos 13:20 también se vuelve a mencionar al Señor Jesucristo de una manera diferente en la posición pastoral, porque el Señor Jesucristo Él sí tiene la visión. Nosotros como ovejas llegamos a perder la visión, llegamos a tener una miopía espiritual, llamémosle así. En Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Es interesante que en la necesidad que tenemos todo ser humano de un verdadero pastor, de un auténtico pastor, Cristo se presenta como el buen pastor. Cristo se presenta como se presenta como el gran pastor de las ovejas. Cristo es presentado por el apóstol Pedro como el pastor y obispo de nuestras almas, y Cristo también es mencionado por el propio apóstol Pedro como el príncipe de los pastores. Él es el buen pastor, Él es el gran pastor, el pastor y obispo, y el príncipe de los pastores. Él tiene la visión para guiarnos a un buen puerto, tiene la visión para guiarnos al lugar correcto, y esto se muestra a través de la compasión que tiene el Señor Jesucristo por sus ovejas. En el punto número 2, hablando de la propia misericordia, eleos, en el griego, en Mateo 14:14 vamos a encontrar otra vez la expresión de misericordia del corazón de Cristo, obviamente, hacia el rebaño, hacia el rebaño del Señor. Y ahí en Mateo 14:14 leemos, y saliendo Jesús, vio un gran gentío
y otra vez tuvo compasión, tuvo misericordia, tuvo un palpitar de amor especial por aquellas almas que le seguían. Dice, y tuvo misericordia, tuvo compasión de ellos, y agrega, los sanó, los sanó. Gracias a Dios por su misericordia, con la cual Él nos ministra y nos sana. Aquí la expresión los sanó a los que estaban enfermos, a todos aquellos que estaban enfermos, habla, en primer lugar, en la perspectiva del texto, habla de la sanidad propia para los cuerpos físicos, aquellos que tenían alguna debilidad, alguna enfermedad, aquellos que tenían alguna deficiencia, el Señor los sana. Y aquí es una sanidad global, una sanidad completa. No hubo quien no recibiese el toque de sanidad en este verso específico, en este evento específico. Pero debo decirte que también el Señor Jesucristo no solo ha provisto sanidad para el cuerpo físico, sino también ha provisto sanidad para el alma. Sanidad para todas las áreas de nuestra alma, para aquellos equipos del alma que en un momento dado llegan a enfermarse. Mencioné apenas 5 sentidos del alma. Repasándolos son memoria, imaginación, afectos, raciocinio y conciencia. Pero también en el alma tenemos anhelos, tenemos deseos y tenemos anhelos que anhelamos que se cumplan, cuyo nuestro corazón tiene el ardor porque se cumplan, porque lleven a cumplimiento. Y en esos anhelos llegamos a tener nosotros diferentes toques que nos dañan, que nos hacen estragos en el alma. También en el alma tenemos un temperamento, no, más bien tenemos 4 diferentes manifestaciones temperamentales que también llegan a ser tocados, los temperamentos llegan a ser tocados por las circunstancias, llegan a ser tocados por circunstancias externas o internas. En el alma tenemos facultades directivas, en el alma tenemos un corazón ajeno a la víscera cardíaca de nuestro cuerpo. En el alma tenemos 7 diferentes equipos y Cristo tiene una provisión de sanidad para nuestra alma. Cuando nuestra alma quiere enfermar, cuando nuestra alma quiere, más que querer, cuando nuestra alma es impactada por circunstancias ajenas, circunstancias del mundo, por ejemplo, en esos momentos la guerra, la pandemia, en momentos previos y que son vigentes, el calentamiento global, tantas circunstancias ajenas a veces a nuestro peregrinar de esta tierra, llegan a impactar el alma y llegan a dañarla, y eso provoca problemas de enfermedad. Un varón en cierta ocasión le diagnosticaron una lesión que provocaría la muerte si no se operaba de manera inmediata. Y él vino a una depresión pensando que se iba a morir. El problema es que nosotros, por la miopía espiritual en la que nos movemos, dejamos de ver lo que en el horizonte Dios ha puesto para nosotros. El texto de Hechos dice que Dios ha prefijado el tiempo y el lugar de nuestra habitación. Y al prefijar el tiempo y el lugar de nuestra habitación, Él conoce el momento en que nosotros hemos de partir de esta tierra. Un día les di el testimonio del hermano Robert Ewing, quien, habiendo caminado muchos años en el ministerio en diferentes partes del mundo, él ya padecía una hernia que le lastimaba, que le hacía daño, le hacía estragos. Y en una ocasión, en una reunión convencional, se dio una palabra que se acercaba el día y que pronto el hermano Robert Ewing partiría a la presencia de Dios. Esto impactó a uno de los discípulos que él tenía y este discípulo se acercó a él y le dijo, deseo platicar con usted. Entonces, cuando se sentaron a platicar, aquel discípulo le dijo al hermano Robert, bueno, se ha dado una palabra muy fuerte en cuanto a su partida. Y él dijo, el día de mi graduación. Dice, bueno, Dios ya me mostró cuándo es el día de mi graduación.
Y de aquella ocasión en que se había dado aquella palabra en la que él partiría, transcurrieron años, años, porque el hermano Robert sí sabía cuándo había de partir a la presencia de Dios, en tanto que quien profetizó no tenía el entendimiento claro de lo que había hablado. La Biblia dice que en parte creemos, en parte profetizamos, en parte conocemos y en parte profetizamos. Así que regresando al punto de lo que es la sanidad que provee el buen pastor, el pastor y obispo, el príncipe de los pastores, el gran pastor de las ovejas, Cristo da sanidad, provee sanidad al alma y al cuerpo para que nosotros no enfermemos a fin de caminar toda la senda que tenemos enfrente hasta llegar al día de nuestra graduación. Para noticia de ustedes, el testimonio lo debo concluir. El hermano Robert Ewing partió a la presencia de Dios un día antes del atentado que se dio a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Creo que fue en Nueva York, es en Nueva York donde estaban esas torres. Bueno, un día antes Dios llevó a su presencia al hermano Robert Ewing. El hermano Robert Ewing sabía, por su gran comunión que tenía, la profunda comunión que tenía con Dios, sabía la fecha en que él habría de partir a la presencia divina. Entonces, volviendo al punto, este punto número 2 nos muestra el testimonio de Cristo hacia el mundo porque Él los sanó. Y esto nos habla del pastoreo del Señor Jesucristo teniendo cuidado de la grey. Primero Él nos apacienta, pero enseguida Él tiene cuidado de nosotros en su abundante compasión, en su abundante misericordia para con nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros debemos confiar en Él, como la confianza que muestran las ovejas en su pastor. Una ocasión tuve la oportunidad de ver un videoclip corto en donde está un rebaño disperso en un prado muy grande y entonces viene un joven y les habla a las ovejas y las ovejas lo ignoran. Viene otra persona y les habla a las ovejas y las ovejas lo ignoran. Pero viene el pastor de las ovejas y les habla a las ovejas y estas vienen inmediatamente. No vienen corriendo, pero vienen a un ritmo acelerado para encontrarse con su pastor. Eso habla del conocimiento que se tiene, la relación entre el pastor y la oveja, o la relación entre el pastor y el rebaño. Nosotros somos rebaño del Señor. Ahí en Juan capítulo 10, el Señor Jesucristo va a puntualizar que nosotros también formamos parte de este rebaño. Dice ahí en el capítulo 10 de Juan, en el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías, mis ovejas, me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora vean el verso 16, aquí es donde estoy yo y estamos todos los gentiles, los que no somos de naturaleza judía, los que no descendemos de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob o Israel, los que descendemos por una línea distinta. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Este redil habla de Israel, pero las otras ovejas, aquellas, también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y esto habla de la unidad del rebaño, siendo judío o gentil, cuando tenemos la filiación en Cristo Jesús, cuando Él es el que cuida de nosotros. Yo he mencionado varias veces los testimonios en los cuales, bueno, no he dado todos los testimonios, pero he mencionado que muchas veces el Señor me guardó de tener accidentes, de tener lesiones, de sufrir percances, muchas veces, muchas veces. Y esto lo hizo porque yo ya estaba contemplado en el corazón del Señor Jesucristo como su oveja. A mí me bendice mucho cada vez que yo me pongo a pensar en el destino final que pude tener sin Cristo. Realmente mi corazón se conmueve sobremanera de ver la mano de Dios llena de misericordia,
para tener cuidado de mí, aunque yo andaba descarriado. Hoy, hoy puedo ver la unidad. Este es el principio, el segundo principio. Ya vimos tener cuidado de la grey, pero esto nos da unidad en el cuerpo. En el primer principio, el apacentar la grey de Dios nos da la visión de Cristo, nos da la visión del pastor, pero en este segundo punto, cuando Él tiene cuidado de la grey, cuando Él tiene cuidado del rebaño, el Señor tiene cuidado del rebaño, nos lleva a caminar en unidad, unidad como un cuerpo. Él no tiene preferencias, Él tiene un rebaño y cuida a cada una de las ovejas en la manera correcta y adecuada. Número 3, en Mateo 15:32. Vamos a ver otra vez la expresión de compasión, de misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo lástima. Esa palabra lástima en realidad es compasión. Y también la podemos traducir misericordia. Esto es la actitud de un corazón lleno de amor para ser vaciado en aquellos que necesitan ese amor. Ese es el principio. Nuevamente lo repito. Esta expresión, lástima, compasión, misericordia, es actitud de un corazón lleno de amor. Cristo está lleno de amor para derramarlo, ese amor, en un conjunto de personas que necesitan ese amor. Entre todos, yo necesitaba de ese amor. Dice, tengo lástima, tengo compasión, tengo misericordia de la gente que ya hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen que comer, y enviarlos ayunos no quiero, porque no desmayen en el camino. Esto es importante. El Señor nos va a alimentar, nos va a cuidar, nos va a apacentar de ánimo voluntario. Esa es la actitud, la voluntad del Señor. La soberanía de Cristo se derrama, se manifiesta, se expresa para que nosotros no desfallezcamos, para que nosotros perseveremos en caminar la senda que Él nos ha trazado, para que nosotros vayamos hasta el final de la senda trazada, hasta el final, hasta llegar a la meta, hasta llegar al objetivo. Y yo digo, la meta, el objetivo es Cristo mismo en el trono, llegar hasta el trono y sentarnos con Él en el trono. A eso nos ha llamado el Señor. Hay 7 llamamientos que ha hecho el Señor Jesucristo y hay 7 propósitos en el corazón de Dios para la iglesia. Uno de ellos es llegar al trono, estar en la gloria divina junto con Cristo por la eternidad. Donde Él vaya, iré con Él, como si fuéramos una etiqueta adherida al manto, por mencionar una forma muy coloquial y muy simple de ilustrar cómo Dios quiere que nosotros nos movamos. Y aquí Él tiene compasión de ellos. Y lo que está haciendo es de su voluntad. Cristo de su voluntad está vaciando un amor abundante, un amor que sobrepasa nuestro entendimiento, un amor que no se agota, porque la naturaleza de Dios es el amor y Dios es sublime, Dios es excelso, Dios es el Altísimo, el que está sentado en un trono soberano, el que desde la eternidad y hasta la eternidad permanece para siempre. Nuestro Dios es excelso y lo que Él quiere es eh, prodigarnos ese amor. Está lleno de amor, Él es amor en sí mismo. Es tanto como tomar una parte de sí, de Él mismo y dártela, decir, aquí está mi amor. Y esa porción así de pequeña que pudiera significar, te satura, te llena, porque nosotros somos finitos, nosotros estamos limitados, Él no, y el amor de Dios no está limitado, y de ánimo voluntario, de su corazón, Él manifiesta este amor a corazones vacíos. Todos nosotros tenemos corazones vacíos y lo que Él quiere es llenarlos de ese grande, glorioso y sublime amor que tiene para con nosotros, a estos corazones vacíos. Gloria al Señor, y lo hace de su propia voluntad. Les mencionaba apenas hace unos minutos que cuando yo medito en todo lo que Él ha hecho por mí, aún sin caminar en la manera en que Él quiere que camine, años atrás, cuando caminaba lejos del Señor, el Señor siempre estaba a mi lado. Yo tenía la convicción de que Él estaba lejos de mí, pero no.
o más que estar lejos de mí, yo tenía la convicción de que yo me había alejado mucho de Él, pero Él estaba siempre ahí pendiente de mí, cuidando de mí. Cuántas veces pude ahogarme en la alberca, en río, en el mar, cuántas veces pude sufrir un accidente, una ocasión en una carretera, una autopista. Estuve a punto de volcar el auto en el que manejaba por no ser experto en la carretera, en fin. Y todo eso era una expresión de amor que tenía el Señor Jesucristo, que tenía nuestro Padre Celestial, un amor soberano, un amor glorioso que tenía para mí, para ti, para todos. Ese amor precioso se desborda en Él y nos llena. Nosotros somos vasos, somos como vasijas. Eh, Nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses que guardemos nuestro vaso en santificación de honor. Habla de nosotros, nuestro ser como un vaso que puede ser lleno. Y las vasijas pueden ser llenas de inmundicia, pueden ser llenas de concupiscencias, de malos deseos, de anhelos perversos, pero también nuestros vasos pueden ser llenos de Él, llenos del amor del Señor, llenos de su compasión, de su misericordia, de su amor precioso. Entonces, evidentemente, en la enseñanza que nos dan las bienaventuranzas en Mateo 5, nosotros debemos ser vasos vacíos, vasos limpios y vasos en la posición correcta para ser llenos de misericordia, llenos de amor en acción, llenos del amor de Dios. Y saben, este tercer principio donde de voluntad suya la soberanía del Señor se manifiesta, nos lleva a entender que además de tener visión y unidad en el cuerpo, tenemos la protección divina. Tenemos la protección de Dios. La protección divina está a nuestra disposición solamente por su puro amor, por su grande amor que tiene para con nosotros. ¿Qué es lo que provocó su amor en nosotros? Nada bueno en nosotros, obviamente. Él nos vio con una compasión infinita, nos vio con una misericordia abundante. El profeta va a decirlo: con amor eterno te he amado. Y ese amor eterno ya era manifiesto desde antes de la fundación del mundo, cuando el Señor nos conoció, cuando el Señor supo quiénes éramos nosotros. Perdón, yo era un pillo, pero por la gracia de Dios, hoy soy una oveja del Señor que recibe el cuidado de Dios, me alimenta. El Señor me alimenta y me apacienta, y esto me da la visión de Él. Y el Señor tiene cuidado de mí en todo. Si me enfermo, si tengo estas debilidades, Él tiene cuidado de mí, lo cual me lleva a la unidad en el cuerpo de Cristo. Lo hace por su voluntad soberana, y esa voluntad soberana me ministra a mí la protección divina. De veras es precioso, precioso, precioso. En la iglesia hay dos familias que de su corazón caminaron en una fe inquebrantable, y me bendice la fe en la que ya se movieron esas familias en cuanto a diferentes aspectos que están dándose en estos momentos. Y vamos a ver el punto número 4, otra vez la expresión de misericordia, de compasión en el corazón de Cristo, en Mateo 20, versos 29 al 34. Vamos a leer esto. Mateo capítulo 20, versos 29 al 34. Entonces, saliendo ellos de Jericó, le seguía gran compañía. Y he aquí dos ciegos sentados junto al camino. Como oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reñía para que callasen, mas ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y parándose Jesús los llamó y dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dicen: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos, y luego sus ojos recibieron la vista y le siguieron. Este cuarto principio nos enseña el
ánimo pronto. Esto es un alma, el alma de Jesús, entregada de una manera total, abierta para bendecir. Un ánimo presto, un ánimo pronto. El corazón de Cristo siempre estará dispuesto para bendecir. Y me gusta mucho la manera en que lo describe Pablo, porque ahí encontramos un contraste entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Dice en segunda de Timoteo, debe ser, vamos a corroborarlo, segunda de Timoteo capítulo 2, en el verso 13, vean, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Este pasaje es muy, muy elocuente en cuanto a la naturaleza del corazón de Cristo y su misericordia para con nosotros, la gran compasión, el gran amor que tiene para con nosotros, si fuéramos infieles. Yo he sido infiel o fui infiel, digamos, cuando caminé en el mundo y me da vergüenza hablar de ello. Me avergüenza hablar de lo que yo fui antes y yo fui infiel al Señor. Pero cuando clamé al Señor, el Señor vino con una fidelidad pronta y Él a sí mismo se entregó. El Señor Jesucristo se entregó totalmente. Él tenía y tiene abundancia de amor, de misericordia en su corazón, de manera que Él no se va a negar a todo aquel que invoca su nombre. Y eso es gloriosísimo, gloriosísimo. Él tiene un ánimo, una actitud correcta para contestar a nuestras actitudes. Veamos un ejemplo práctico, pero muy elocuente. Aquí acabo de mencionar el contraste entre lo que es nuestro corazón y el corazón de Cristo. Somos infieles, Él es fiel. Pero en la cruz, la gente les hería, la gente se burlaba del Señor Jesucristo clavado en la cruz. Y había un par de ladrones que habían sido crucificados junto con Él. Y ellos padecían lo mismo que el Señor Jesucristo. Pero en ese padecimiento los dos ladrones les herían también. Los dos ladrones se burlaban, los dos ladrones injuriaban. Pero hay un impacto en el corazón de uno de estos ladrones cuando el Señor Jesucristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno de ellos, está registrado en el Evangelio de Lucas, uno de ellos se voltea y le dice primero a su compañero de crimen, le dice, a la verdad tú y yo padecemos correctamente por nuestro crimen, pero este no debe padecer esto, él no hizo crimen alguno. Y se voltea al Señor y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, él estaba diciendo, no me importa el espacio que dure en el tiempo mi alma en algún lugar. Los católicos hablan del limbo, pero el limbo no existe. En realidad, el alma tiene uno de dos destinos. El cielo, la presencia de Dios por la eternidad, o el infierno, un estatus preventivo, una cárcel preventiva, porque después el infierno, junto con todo su contenido, será lanzado a un lago de fuego y azufre. Es la muerte segunda. Y aquel hombre, imaginando en sí mismo que podía tener todavía un tiempo de padecimiento, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, en algún tiempo, sálvame. Pero el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El seno de Abraham era el paraíso de Dios en el inframundo, en tanto se cumplía la redención de los que habían creído en el que habría de venir, en el profeta, en el Mesías, en el Cristo. Era el seno de Abraham. Ahí iban todos los que habían muerto creyendo en el Mesías que había de venir, y era un lugar de reposo. Bueno, el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vean el contraste. Este hombre minutos antes les hería, este hombre minutos antes le injuriaba.
y después le dice, acuérdate de mí. Y el Señor Jesucristo no le está reprochando. El Señor Jesucristo no se voltea para decir, oye, pues, hace rato te estabas burlando de mí. ¿Cómo ahora te atreves a pedirme que me acuerde de ti? No, porque el Señor Jesucristo está lleno de misericordia. Vean, es una saturación. Leíamos en una transmisión previa, en una de las transmisiones anteriores, en Juan capítulo 1, verso 17, 16 y 17, dice que nosotros tomamos de su plenitud y gracia sobre gracia, y gracia es un sinónimo de misericordia. La gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Entonces, Él es una fuente inagotable de gracia y es una fuente inagotable de misericordia. Y entonces, teniendo tanta misericordia, Él no se volteó para injuriar al preso, a la víctima de su crimen. No se volteó para decirle a aquel ladrón, oye, pues tú hace rato te burlabas de mí, ahora ¿por qué me pides que me acuerde de ti? No, porque la misericordia de Dios no le permite a él caminar en esa posición de juez. Habrá un día en el que él será un juez, pero hoy él es un ser lleno de misericordia. Él es el Señor lleno de misericordia y de gracia y lo hace de ánimo pronto. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, Señor Jesús, Él dice, aquí estoy. Cuando decimos, Padre, en el nombre de Jesús, el Padre dice, aquí estoy. Y esto nos lleva a ver el reposo que Él nos ministra. Él nos ministra reposo solamente por su grande amor que tiene para con nosotros. Aleluya, gloria sea el Señor. Entonces ya llevamos 4 puntos. Número 1, Él apacienta la grey de Dios. Él tiene cuidado de la grey de Dios. Lo hace de propia voluntad y lo hace de manera pronta, de manera expedita. Y esto nos lleva a tener visión, unidad, protección y reposo. El número 5, en Marcos 1:41, vamos a encontrar otra expresión de misericordia del Señor. Dice Marcos 1:41, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dice, quiero ser limpio. Eso es lo que algunos predicadores llamaron el toque de fe. Pero hay algo interesante. Este varón viene lleno el cuerpo cubierto el cuerpo de lepra. No sé si todo el cuerpo, pero parte del cuerpo seguramente manifestaba aquella enfermedad tan terrible que afecta a la piel, que afecta a los músculos, que se va comiendo los músculos y la piel, inmunizando el dolor para que no se sienta. Eso es terrible. Y este hombre, teniendo lepra y tal vez escondido entre los arbustos, de alguna manera él se acercó con una temeridad y con una audacia manifiestas y se postra ante el Señor y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre pedía la limpieza de su cuerpo en cuanto a la lepra. Saben, la ley de la lepra en el Pentateuco establecía que los leprosos debieran estar lejos de las comunidades de gente sana, o por lo menos gente que no tuviese lepra. Había una separación entre leprosos y gente sin lepra. Y además el leproso debiera traer una campana o un cencerro o algo con que hacer ruido para que cuando se fuese a encontrar con una persona golpeara la campana, hiciera ruido y gritar inmundo, inmundo, inmundo. Y esto lo tenía que hacer por mandato de la ley, porque además la gente normal, entre comillas, la gente que no tenía lepra, los menospreciaba, los injuriaba y algunos tomaban piedras y les lanzaban a los leprosos para que estos se fueran lejos a fin de no sentirse cerca de la inmundicia. Este hombre, con audacia, con temeridad, viene y se postra delante del Señor y le clama de una manera tal que lo que veíamos en el punto anterior, de ánimo pronto, el Señor Jesucristo actuó de ánimo pronto. Le dice, si quieres, puedes limpiarme. El Señor Jesucristo extiende su mano y lo toca. Perdón. La ley decía que si uno tocara algo inmundo, uno sería inmundo todo el día.
cuando cayera la tarde, dejaría de ser inmundo. Y de hecho también había reglas de limpieza en cuanto a ciertas experiencias de toques de inmundicia. Y lo que hace el Señor es lo limpio, tocar lo inmundo. Cristo es la fuente de limpieza, de santidad y de pureza, y Él viene y toca lo inmundo y dice, quiero, sé limpio. Pero en ese toque de compasión, en ese toque de misericordia, en ese toque de amor en acción, lo que hace Cristo es tocar más allá de la piel y tocar el alma. Aquel hombre había sido rechazado, había sido tal vez apedreado, tal vez hubiese sufrido palos por su lepra. Ese hombre pudo haber sufrido tantos menosprecios en su devenir, en su caminar, y él tenía un sufrimiento externo con la lepra, pero tenía un sufrimiento interno en el alma a causa del rechazo, del repudio, a causa de que nadie absolutamente podría voltear a él para tener algo de compasión. El Señor Jesucristo tuvo compasión, tuvo misericordia. El Señor Jesucristo, por su mucho amor con que nos amó, amó a este hombre y lo toca, y toca el alma, y levanta no solo el corazón de este hombre, levanta toda su alma, y aquel hombre recibió, más allá de una limpieza en el cuerpo, más allá de una sanidad en su piel, aquel hombre recibió un toque de amor en el corazón. Gloria sea al Señor. Y aquí este principio nos enseña a Cristo siendo un ejemplo, siendo un dechado de la grey. A veces nosotros, los ministros, nos traen a alguien que ore por mí y estamos imponiendo manos, pero viene alguien que, no, pues es que tiene tuberculosis, es que tiene, y nos hablan de enfermedades, de contagios. Vamos a orar, y hacemos así a la distancia. El Señor Jesucristo nos da un ejemplo al poner la mano sobre el leproso, y Él quiere que nosotros seamos así en cuanto a ser ejemplos de la grey de Dios. ¿Cuán importante es esto? Porque siendo ejemplos de la grey de Dios, el Señor nos lleva a heredar. Él quiere que heredemos. Ahorita vamos a acomodar las 7 columnas. Y gloria sea al Señor. Vamos al punto número 7. Vamos a ver los 7 principios hoy. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, en el verso 13. En Naín, una aldea. Naín era una aldea, un poblado pequeño. Y entonces ahí en el verso 13 dice, como el Señor la vio, compadecióse de ella y le dice, no llores. La historia es así. Viene una caravana de Naín, saliendo del pueblo de Naín, una caravana acompañando a una viuda, una mujer que solo tenía un hijo, y ese hijo va en un féretro, ese hijo ha muerto, y van a sepultarlo. Pero por acá viene una caravana de gozo, de alegría. El Señor cuando echó esos demonios fuera, el Señor cuando hizo esto, cuando hizo el otro, cuando hizo aquello. Y vienen gozosos todos los discípulos del Señor Jesucristo, alegres de ver tantas bendiciones, de ver tantas obras divinas a través del Señor Jesucristo. Y se encuentran las dos caravanas, una llena de gozo, otra llena de tristeza. A mí me ha tocado ver por lo menos, un contraste así en una ocasión en que eh, el hermano del pastor, del pastor que tuve en México, su hermano tenía luto por una parienta, un pariente de su esposa. Había luto, estaban ahí en los servicios fúnebres, pero 2 casas atrás estaban con la fiesta en serio, con el movimiento de la fiesta pagana del mundo. Bueno, pero acá, mientras que allá no hubo solución, excepto que bajaron el volumen a la música, aquí sucede algo glorioso. Se encuentran las dos caravanas, se detienen y el Señor Jesucristo voltea, ve a la viuda y le dice, no llores. Le dice, en el corazón de Cristo hay compasión, hay misericordia por la viuda y le dice, no llores. Y entonces toca al féretro. Y dice ahí en el verso 14, estoy en Lucas capítulo 7, verso 14. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon. Se detiene la caravana mortuoria.
y dice, mancebo a ti digo, levántate. Noten. ¿Y qué pasó? Entonces, verso 15, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y Jesús lo entregó a su madre. Aquella caravana de luto recibió gozo y alegría. Aquella caravana de gozo compartió el gozo y la alegría a la caravana de luto. Jesús, Él es el príncipe de los pastores y Él tiene todo poder, aún en su limitación terrenal a tiempo, espacio. Él tenía todo poder. Hoy, por supuesto que lo tiene. Confirmadísimo que hoy tiene todo poder el Señor Jesús. Él es el príncipe de los pastores y Él nos va a dar sanidad y salud para el alma y para el cuerpo. Gloria sea el Señor. Y punto número 7 en Hebreos 8:12. Hebreos capítulo 8, verso 12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades. No me acordaré más, dice el Señor. Saben, el Señor Jesucristo ha sido coronado de gloria y podemos establecer aquí, en este punto número 7, la preeminencia y supremacía de la misericordia de Dios. Hay diferentes acciones de Dios, diferentes principios de la naturaleza divina que definen la supremacía y preeminencia. El amor de Dios es preeminente, la justicia de Dios es preeminente, y aquí la misericordia de Dios es preeminente. La misericordia de Dios tiene supremacía, tiene preeminencia. Con amor eterno te he amado, por tanto prolongue a ti mi misericordia. Desde la eternidad y hasta la eternidad la misericordia de Dios ha sido manifiesta para nosotros. Y aquí está diciendo, seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades. No me acordaré más. Saben, a veces nosotros venimos ante el Señor, le decimos, Señor, he cometido tal falta y tal pecado, pero Él ya nos lo había perdonado antes y dice el Señor, no sé de qué me hablas. Ah, sí, Señor, mira, ya ni siquiera le demos detalles, simplemente disfrutemos su misericordia. Imagínate estar en un balneario, la alberca tiene el agua tibia, deliciosa, ¿no? Y tú estás ahí nadando y estás disfrutando de la alberca y te volteas hacia tu papá y le dices, oye papá, fíjate que hace tiempo hice esto indebido. Y tu papá te dice, bueno, ¿por qué me lo dices ahorita si estás disfrutando de la alberca? Cuando tú estás disfrutando la gracia divina, cuando tú estás disfrutando el amor de Dios, ¿para qué recordar lo que Dios ya te perdonó? Si Dios ya te lo perdonó, ¿para qué recordarlo? Si tú consideras que no te lo ha perdonado, bueno, pues dile perdón, toma el perdón por la fe y síguele. Síguele. Esto es, el perdón, el perdón no va a traer un impacto emocional en tu vida para que tú debas sentir emociones, ciertas circunstancias especiales. No, el perdón solamente se toma por la fe. Es un acto de fe el perdón. Entonces yo le pido perdón a Dios por algo que cometí indebidamente y tomo por la fe el perdón. Y no tengo por qué estar ahí como si fuera un rezo, perdóname, perdóname, perdóname. No, la preeminencia de la misericordia de Dios, la supremacía de la misericordia de Dios nos lleva a esta posición en la que ningún pecado, ninguna iniquidad, nada, absolutamente nada queda guardado en la memoria de Dios. Él hace un atado de nuestro expediente muerto, todos nuestros pecados forman un expediente muerto, hace un atado, dice el profeta, lo arrojó a lo más profundo de la mar. Es una alegoría. En realidad esos archivos muertos están precisamente en una área donde Dios no recuerda. No porque no recuerde Él, sino porque su misericordia cubre con amor todas las faltas nuestras.
Llegará un día en que no haya pecado en nosotros. Él, en el primer punto de nuestra salvación, Él nos libró de la pena, de la condenación, de la sentencia del pecado. En el segundo punto de nuestra salvación, Él nos está librando todos los días del poder del pecado. Pero vendrá un día en el que Dios nos librará de la presencia del pecado y así estaremos con Él por la eternidad. Sin pena, ni condena, ni sentencia del pecado. Sin poder del pecado en nosotros, que nos presione a hacer lo malo, y sin la presencia del pecado. Ese es el triple beneficio de la salvación para nosotros en justificación, santificación y glorificación. Esto lo va a hacer, por eso de manera categórica ya está anunciando, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. ¿Por qué? Porque va a ser propicio a nuestras injusticias, a todas las injusticias. Yo les decía, perdón, hace una semana meditando por la noche, decía, Señor, yo cometí tantas faltas, he hecho tanto, 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 es injusto. Y él me dijo, es mi gracia. Entonces, no debo ser un cínico, yo no debo ser un cínico. Debo reconocer que su gracia es solo su gracia, que su misericordia es solo su misericordia, que es su amor lo que me ha salvado. Yo no tengo méritos, no tengo el más mínimo mérito, pero su misericordia, su compasión, Él me vio muerto en mis delitos y pecados y tuvo compasión de mí. Él te vio muerto en tus delitos y pecados y tuvo compasión de ti y manifestó esa misericordia para contigo. Y esto nos lleva al último punto, la comunión. Comunión con Dios y comunión entre los hermanos. Voy a decirlo de una manera muy rápida, una primera columna y finalmente una segunda columna. En el primer punto, Cristo nos apacienta. En el segundo punto, Cristo tiene cuidado de nosotros. En el tercer punto, lo hace por su voluntad soberana. En el cuarto punto, lo hace con un ánimo pronto, un ánimo presto. En el quinto punto, Él es nuestro ejemplo a seguir. En el sexto punto, Él es nuestro príncipe, el príncipe de los pastores. Y en el séptimo punto, Él ha sido coronado de gloria, por tanto, su misericordia es manifiesta. Y estos 7 principios que están vistos en la personalidad de nuestro Señor Jesucristo como pastor, nos dan a nosotros, número 1, visión. Número 2, unidad en el cuerpo. Número 3, protección de rebaño. Número 4, reposo de rebaño. Número 5, nos lleva a heredar. No solo nos alimenta y sustenta y nos cuida, nos lleva a heredar. Número 6, nos provee de sanidad y de salud divinas. Y número 7, nos lleva hacia la correcta comunión en medio de la iglesia local, como iglesia local, y también como en la comunión con Él. Dios les bendiga.